La historia de Jesús caminando sobre el agua es uno de los relatos más conocidos de los evangelios en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo 14, 22-33, Marcos 6, 45-52 y Juan 6, 16-21. En esta historia, Jesús se dirige hacia sus discípulos caminando sobre el mar de Galilea, en medio de una tormenta. Esta imagen ha inspirado a creyentes y ha sido objeto de reflexión, simbolismo e incluso de análisis histórico y científico. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Era un día especial, y la tarde caía lentamente sobre el mar de Galilea. Jesús había pasado horas enseñando a una gran multitud, hablándoles del amor y el poder de Dios. Tras despedir a la gente, les pidió a sus discípulos que subieran a la barca y fueran al otro lado del lago mientras él se quedaba en la orilla, deseando pasar un tiempo a solas para orar. Los discípulos, aunque cansados, obedecieron y se hicieron a la mar, dejando atrás la tranquilidad de la costa. Sin embargo, a medida que avanzaban, la noche comenzó a caer y el viento se levantó, agitándose cada vez más. Pronto, las olas golpeaban la pequeña embarcación con fuerza, y los discípulos comenzaron a sentir miedo. El mar de Galilea era conocido por sus tormentas repentinas, y aquella noche, el viento parecía decidido a retarlos. Pasadas ya varias horas de lucha contra las olas, los discípulos estaban exhaustos y asustados. Fue entonces, a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la madrugada, cuando algo extraordinario ocurrió. En medio de la oscuridad y la tormenta, los discípulos divisaron una figura caminando hacia ellos sobre las aguas. Al principio, no podían creer lo que veían y, aterrorizados, pensaron que era un fantasma. Un murmullo de pánico recorrió la barca, los hombres se miraban unos a otros, sin saber qué hacer. Pero entonces, desde aquella figura se escuchó una voz clara y tranquilizadora: «Ánimo. Soy yo, no tengan miedo». Reconociendo la voz de Jesús, los discípulos se sorprendieron aún más. Entre ellos, Pedro, impulsivo y lleno de fe, decidió comprobar si realmente era el Maestro. Con voz temblorosa, gritó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Jesús, sereno y confiado, le respondió: «Ven». Sin dudar, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Por un momento, sus pasos fueron seguros, sostenidos por la fe. Sin embargo, de repente, sintió el viento fuerte y vio cómo las olas se elevaban a su alrededor. El miedo se apoderó de él, y en ese instante comenzó a hundirse. Desesperado, gritó: «Señor, sálvame». Jesús, sin vacilar, extendió su mano y lo sostuvo, levantándolo de las aguas mientras le decía con ternura: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Juntos, subieron a la barca. En ese momento, el viento se calmó, y el mar se volvió tranquilo. Los discípulos, asombrados y conmovidos, miraron a Jesús con una mezcla de respeto y adoración. Se arrodillaron ante él, diciendo: «Verdaderamente, eres el Hijo de Dios». Y así, en aquella noche que comenzó con temor y dudas, los discípulos presenciaron un milagro que fortaleció su fe y les mostró que, aun en las tormentas más oscuras, podían confiar en el poder de su Maestro. Para los creyentes cristianos, este milagro es una prueba de la divinidad de Jesús y de su poder sobre la naturaleza. La historia se interpreta muchas veces como un llamado a la fe, invitando a los seguidores a confiar en Jesús incluso en medio de las dificultades y tempestades de la vida. Desde el punto de vista teológico, los eventos sobrenaturales en la vida de Jesús, como caminar sobre el agua, se consideran señales que demuestran que es el Hijo de Dios. Más allá de su literalidad, algunos estudiosos de la Biblia sugieren que esta historia podría interpretarse de manera simbólica. La tormenta representa las dificultades que enfrenta la humanidad, y Jesús caminando sobre el agua simboliza la victoria sobre las adversidades. En esta interpretación, la fe es lo que permite caminar sobre las aguas de los problemas sin hundirse. Existen estudios que han intentado buscar explicaciones científicas para el evento.
Algunos investigadores han propuesto la teoría de que, en aquel tiempo, podría haber habido una capa de hielo en el mar de Galilea debido a condiciones climáticas específicas, lo que podría haber dado la apariencia de que alguien caminaba sobre el agua. Sin embargo, esta explicación es debatida y no es ampliamente aceptada, ya que no encaja con todos los detalles del relato bíblico. Algunos estudiosos sostienen que los relatos de los evangelios a menudo usan imágenes simbólicas para comunicar verdades espirituales. En esta visión, la historia de Jesús caminando sobre el agua no es un hecho literal, sino una metáfora. La tormenta y las olas representan los desafíos y temores de la vida, mientras que Jesús caminando sobre el agua simboliza la fe y la capacidad de superarlos con confianza en Dios. Esta interpretación sugiere que el evento no ocurrió literalmente, sino como un recurso para inspirar y fortalecer la fe de los primeros creyentes. Desde un enfoque histórico y arqueológico, no existen evidencias concretas ni registros externos al Nuevo Testamento que mencionen el episodio de Jesús caminando sobre el agua. A diferencia de otros relatos bíblicos donde se han encontrado pruebas arqueológicas, en este caso, no hay datos que corroboren este evento fuera de los relatos evangélicos. Esto ha llevado a algunos críticos a cuestionar su historicidad y a clasificarlo como un relato de tipo legendario o teológico. Algunos científicos han propuesto que el evento podría tener una explicación en fenómenos naturales. Un estudio realizado por oceanógrafos en 2006 sugirió que, en épocas de frío extremo, podrían formarse capas de hielo flotantes en la superficie del mar de Galilea, algo similar a pequeños bloques o placas de hielo semisumergidos. Este fenómeno podría haber dado la impresión de que alguien caminaba sobre el agua. Sin embargo, esta teoría es limitada, ya que requiere condiciones climáticas muy específicas y es difícil que explique todos los detalles de la narración. En la literatura de la antigüedad, existen historias de figuras religiosas y míticas que muestran poderes sobre la naturaleza, como caminar sobre el agua o calmar tormentas. Al comparar el relato evangélico con estos mitos, algunos estudiosos sugieren que el evento podría haber sido añadido como una forma de destacar la autoridad de Jesús, al igual que otros relatos de personajes míticos. Al plantear esta idea, no se niega el impacto del relato, sino que se le ubica dentro de un contexto literario y cultural más amplio. La narrativa de los evangelios incluye diferentes relatos milagrosos con el propósito de subrayar el poder divino de Jesús. Sin embargo, algunos académicos consideran que estos relatos fueron adaptados o exagerados por los escritores de los evangelios para resaltar su figura divina y la fe de sus seguidores. En este caso, el relato de caminar sobre el agua sería visto como un recurso literario de los evangelistas, más que como un suceso histórico. Los fundamentos que cuestionan la veracidad literal de este relato invitan a una interpretación más simbólica o metafórica. Sin embargo, para muchos creyentes, el milagro es una cuestión de fe y representa un mensaje de esperanza y confianza en tiempos de dificultad. Aunque las explicaciones científicas y las teorías críticas buscan arrojar luz sobre el evento desde otra perspectiva, el relato sigue siendo un símbolo poderoso que inspira fe y confianza en el poder de lo trascendental. ¿Caminó Jesús realmente sobre el agua? Para los creyentes, el milagro es una cuestión de fe y confianza en lo sobrenatural. Para otros, es un relato con enseñanzas profundas sobre la perseverancia, la fe y el poder de la confianza. La historia continúa siendo una de las más poderosas y fascinantes en el cristianismo, invitando a cada persona a explorar su propia interpretación. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.